Aquí rodeado de Rosemary y de Sakina, el grupo Mago. Vamos a hacer una nueva reflexión. ¿Cómo parte esta reflexión sobre la autotransformación autoconsciente? Me puse a preguntarme, ¿para qué sirve o hacia dónde conduce este arte milenario de la autotransformación autoconsciente? Ese sendero, porque en realidad es un sendero. Entonces ese sendero conduce o nos conduce a cada uno hacia su autoliberación. Pero cada uno de nosotros tiene una forma de autoliberarse porque no todos los senderos son iguales. Cada sendero es único e irrepetible, ¿ya? Entonces hay unos que necesitan la autoliberación financiera. Para ellos es muy importante y con eso se autoliberan de otras cosas, ¿ya? Otros necesitan la eliminación inmediata y definitiva de implantes físico-etéricos, es decir, tienen en su cuerpo etérico, es decir, en su cuerpo etérico-alquímico que se denomina o llamamos también el cuerpo astral, una cantidad de implantes. Ahora, ¿quién se los implantó? Eso sería una pregunta para hacer una reflexión posterior. Pero como aquí estamos hablando es de la autoliberación, ¿ya? Entonces esa sería una segunda manera de autoliberar a personas, a individuos. Bueno, lo que yo entiendo del arte de la autotransformación autoconsciente es que al hacerse más autoconsciente, cada uno de nosotros como individuos también acceden a su autoliberación. Esa autoliberación pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Entonces puede haber una autoliberación financiera, eliminación de implantes, estos implantes que son físico-etéricos, y también eliminación de contratos, acuerdos o convenios con diferentes tipos de entidades que por medio de esos contratos y sus letras pequeñas nos han tenido como atrapados, dominados, manipulados. Y también se liberan lo que llamamos deudas kármicas y esa falsa creencia del círculo del samsara y que tenemos que seguir pues reencarnando y pagando y pagando y pagando deudas que cada vez son más costosas y nunca salimos de ellas, ¿no? Uh-huh. Ahora los llamamos oscuros, pero resulta que la oscuridad también es luz, ¿ya? Entonces no podemos decir que única y exclusivamente pues son entidades oscuras que son malas, no. Hay que mirar también que dentro de esas entidades oscuras puede haber unas entidades que son regresivas, que es otra cosa, que quieren regresarnos como hacia donde comenzamos, ¿ya? Pero esas entidades regresivas, que son entidades rebeldes, son otra cosa. Y también les dicen recesivas. ¿Por qué recesivas? Porque han, sí, hecho un receso, es decir, tratan de evitar que sigamos creciendo. Es un receso, como cuando dice uno, bueno, hagamos aquí un receso y paremos aquí. Esas entidades hacen eso. ¿Por qué? Porque no quieren que sigamos evolucionando, por A o B motivos, ¿ya? Pero también hay entidades que llamamos maestros ascendidos que supuestamente son de luz, que viven de nuestras oraciones y han ido creciendo también a través de esas oraciones y nos tienen cautivos también con eso. Entonces, sí, tenemos que evitar esos contratos porque hemos muchas veces hecho contratos con ellos o acuerdos o convenios de seguirles rezando, y nosotros entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ayudándole a ellos, y a nosotros, ¿quién nos ayuda? Eso es por estar más afuera que adentro. O sea, no conectarnos con nuestra propia espiritualidad o divinidad. Esas deudas también puede darse el caso de que en una encarnación, por acciones o por reacciones, yo quede endeudado contigo o contigo, ¿ya? Entonces se llaman deudas kármicas, ¿ya? Si yo como padre quedo adeudado contigo, luego debo pagarte esto y supuestamente luego voy a ser tu hijo. Entonces esas son deudas kármicas, ¿ya?
Ahora hay otras que son deudas kármicas ancestrales, que Las son de los generación en abuelos, generación. los padres, los bisabuelos, los tatarabuelos, ¿sí? Por no meternos con otros como son los tíos abuelos, los tíos bisabuelos, los tíos tatarabuelos, ¿sí? Los primos, etcétera, todo eso con los cuales podemos tener también deudas kármicas, porque ellos muchas veces no pudieron cumplir con lo que tenían y luego terminaron ligándonos a nosotros. Esos son los famosos implantes, responsabilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Como una herencia, no Exactamente. tan chévere. Heredamos esas deudas kármicas. También podemos heredar deudas dármicas, es decir, cuando nos quedan debiendo a nosotros. Entonces nos lo van a pagar. Entonces dice, ve, pero este es tan de bueno, no es que sea de bueno. Le está pagando, sí, energías que le debía, ¿ya? Es eso, no es más. Entonces eso serían también las deudas kármicas ancestrales. Pero también tenemos heridas de los niños o las niñas, ¿sí?, que tenemos dentro, es decir, el niño interior, ¿sí?, sobre todo los adultos, ¿sí?, que ha sido herido en la infancia. Y entonces depende. Hay 5 heridas fundamentales que tienen que ver con qué cosa, con distintas etapas evolutivas de la infancia, ¿sí? Una cosa es mientras está la parte, ¿sí?, de gestación. Otra cosa es cuando estamos en la parte oral, es decir, cuando nos amamantan. Otra cosa es cuando nos comenzamos a independizar, es decir, la etapa anal, cuando comenzamos a controlar esfínteres. Otra cuando queremos ya independizarnos, es decir, comenzar a caminar por nosotros mismos. Y la última es cuando ya nos damos cuenta de que unos niños tienen vagina y otros niños tienen pene. Entonces comienza, este tiene vagina, esta tiene pene, este sí. Sí, porque era la manera de cómo comenzaron a diferenciar sexualmente las personas, ¿sí? Esos son los 5. De esas 5 aparecen unas determinadas heridas. Entonces cuando estamos en la gestación puede aparecer la herida del rechazo, cuando estamos en la parte oral entonces aparece la herida del abandono, cuando estamos en la parte anal, ¿sí?, aparece que es la instintiva, ¿sí? Entonces ¿qué aparece? Aparece la herida de la humillación y de la vergüenza. Hoy no le da vergüenza hacerse popó, no le da vergüenza así orinarse. Aparece esa herida de la vergüenza y de la culpa, que son de las emociones más bajas. Y luego entonces están las otras 2 heridas que nos faltan, que serían la herida de la traición, donde el niño le cuenta a la mamá o al papá algo que para él es muy importante y debe ser un secreto, y el papá le parece tan gracioso que va y se lo cuenta a todo el mundo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo queda el muchacho, ¿cierto? Entonces se siente traicionado por su padre o por su mamá. Y por último, entonces está la herida de injusticia, que puede ser, es un abuso. ¿Ya? La herida de injusticia es por lo general un abuso y una falta de reconocimiento hacia ese muchacho, ¿sí? Que pueden ser falta de reconocimiento, pues eso ya no se usa ahora, pero por ejemplo a mi papá le pasó, ¿cierto? Fuera de ser negrito, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía? Era bastardo. ¿Por qué? Porque el papá no lo quiso reconocer como su hijo legítimo, ¿ya? Y entonces en esa época habían hijos legítimos, que eran los nacidos dentro de un matrimonio, e hijos naturales, que eran los tenidos, aunque todos son naturales, ¿sí?, que eran los tenidos pues por fuera del matrimonio. Entonces los llamaban bastardos. Y a la mujer entonces no la llamaban esposa ni nada, sino concubina. Y eso es unos insultos, y entonces muchos crecieron con eso. Luego hay los otros, que es que usted por ser niña, ¿sí?, y la mamá está embarazada y tiene una chorrera de muchachos, entonces usted va a cuidar sus hermanitos, ¿cierto? Entonces ahí aparece la herida de injusticia. Y está la otra injusticia, que es lo que más se está dando ahora, que es el abuso sexual. ¿Ahora? Siempre. Todo el tiempo. No, ahora pues se nota más, ¿no? Ahora salió a la luz más. Ahora ya es algo pues, pero antes pues eso se ocultaba. Y los primeros que hacían eran los abuelos, los mismos papás, los hermanos, los primos, etc. ¿Ya? O sea, las familias más cercanas eran las que abusaban sexualmente de los muchachos. O si no, entonces estaban los empleados, ¿sí?, las niñeras, ¿sí?, los que cuidan, los cuidadores, los choferes, etcétera, los jardineros, que agarraban los niñitos, las niñitas y abusaban de ellos también, ¿ya? Y entonces las familias honorables, pues para que no se supiera, no hubiese una mancha sobre su apellido, ocultaban eso. Están también lo otro, ¿cierto? Por ejemplo, ahí está la canción del gran varón,
¿sí? Donde dicen, usted tiene que ser igual a su papá, ¿sí? Y hacer lo que él hizo y seguir esa profesión, etcétera. Entonces, si su papá es comerciante y usted quiere ser dibujante, usted termina sin ser dibujante y administrando el negocio del papá o lo que sea, ¿sí? Porque tenía que ser comerciante. Usted tiene que ser abogado, médico, ingeniero, etcétera, y por eso le ponemos el nombre de su papá, para que usted sea igualito a él, o sea la continuidad. No tenga usted vida propia, sino que la tenga su papá. Entonces esas son las heridas infantiles al niño interior. Y entonces están también las lealtades familiares, que producen ¿qué cosa? Las enfermedades. ¿Ya? Muchas enfermedades como la diabetes, el cáncer, etcétera, se heredan. No porque se hereden genéticamente, sino que por lealtad usted se debe enfermar de lo mismo. ¿Ya? Y buscarse, ojalá que sea un poquito más dura la enfermedad con usted, para demostrar que usted es leal con toda su familia. Hay otras enfermedades que nos quedan atrapadas en el organismo cuando no podemos, ¿sí? Que es la emoción energía, motion, movimiento. Entonces la emoción es una energía en movimiento, una vibración que debe salir. Pero si no la dejas salir, la reprimes en alguna parte, te queda atrapada. O puede ser en la capa, ¿sí? Endodérmica, ectodérmica o mesodérmica. En cualquiera de esas capas. Y allí hay órganos y hay sistemas orgánicos que entonces se van a afectar y se van a enfermar. ¿Ya? También está lo que se llama energías extrañas. Energías que tú no sabes de dónde vienen y que te afectan. Esas energías extrañas están en el ambiente, suceden, no recuerdo cómo se llama, pero es como que así tú no hayas experimentado un conflicto entre varias personas y estas personas tuvieron su conflicto, se fueron del espacio y tú llegaste a este espacio, la energía está allí. Es una energía extraña porque tú no la viviste, pero la sientes y eso se puede pegar en ti. Eso es porque de todas maneras nosotros como humanidad o como parte de un planeta, de alguna manera sí interactuamos, así sea energéticamente, y lo que yo hago aquí también se refleja acá y todo eso, ¿cierto? Por supuesto, porque somos juntos, somos una unidad. Pues fuera del creador no existe absolutamente nada, entonces hay esa conexión energética, todo es energía. Entonces eso se queda allí latente y si yo estoy en una determinada frecuencia de vibración donde permito que me permee eso, me va a llegar. Si mi vibración está elevada, pues no me llega porque no me corresponde experimentarlo para dar, una solución, una vía libre a esa situación que puede tener algo particular en mí. También vienen en las tormentas, vienen en muchas cosas que pueden afectar. Hay gente que le tiene pánico a los rayos y a los truenos. Entonces eso tiene que ver con esas energías extrañas. Usted los ve que se da pánico y salen corriendo o lo que sea, o de los temblores. Estos son energías extrañas que tú ni siquiera controlas. Y también entonces ahora estamos muy expuestos a las radiaciones electromagnéticas. Están hablando de ahora esas antenas que tienen 5G, etcétera, todo eso, y que eso afecta al organismo. O las radiaciones químicas. Desde que se disparó la primera bomba atómica, ¿sí? Hay radiaciones químicas que nos afectan porque eso se esparce a través de las atmósfera. Todas partes. ¿Ya? Y hay muchas de las cuestiones químicas, el smog, ¿sí? Lo que sale por los humos de las chimeneas de las fábricas, etcétera, muchas veces pues afectan. Y hay otros que vienen en el ADN, porque usted en el ADN no solamente hereda unas cosas del genoma, sino que también hereda enfermedades. ¿Ya? Y pues está lo otro, que es que si tú no tienes bien tu pH, tu organismo se desequilibra y puede ser o muy ácido o muy alcalino. Si es muy ácido, entonces están los virus, ¿es cierto? Y están las bacterias, y si es muy alcalino, ¿qué hay? Hongos y parásitos. Es decir, porque la alcalinidad produce dulce,
¿Y el dulce qué es lo que necesita? El hongo. Si ustedes se fijan bien, un diabético que sufre de esas cuestiones de azúcar, le dan hongos en los pies, etcétera, todo eso. O le dan parásitos. Esos que comen, no decían que los niños estaban lombricientos porque Por comer dulce. ¿Ya? O les dan en las caries, los dientes se le pudren por el azúcar. ¿Y hay algo más? Otras cosas que me han llevado a realizar este tipo de reflexiones en la dirección hacia donde vamos es unos nuevos tipos de ataduras, unos nuevos tipos de esclavizaciones que ni siquiera sabemos de dónde provienen, como son las maldiciones. Esas maldiciones que han sido hechas por alguno de nuestros ancestros que al maldecir lo han hecho hasta no se sabe cuántas generaciones más. Y por supuesto hay maneras de liberarse, ¿no? Hay muchas maneras de liberar el ser humano. Y este arte tan milenario, la autotransformación autoconsciente, busca eso. Que en primer lugar, si es autoconsciente, debe ser autoconsciente de qué es lo que lo tiene atado. Y con eso entonces se transforme, porque al saber usted qué es lo que lo tiene atado, entonces eso lo lleva a que usted mismo se libere. Bueno, hasta aquí llega esta nueva reflexión que esperamos ustedes saquen sus propias conclusiones. Y no olviden poner sus reflexiones en la caja de comentarios. Para que hagamos el mercadeo De la información. Acuérdense que estamos intercambiando información. Chao. Chao.